Si me equivoco es porque estoy nervioso y les pido perdón. ¿Todos los tienen, mis amados hermanos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, y les pido que sea ustedes poniéndome en las manos de Dios y que sea el Señor usándome. Altísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que se está llevando a cabo en este hermoso culto de jóvenes, Señor Jesús. Que seas tú seguir usando a cada joven, Señor. Ahora hemos llegado al momento de tu palabra y te pido que seas tú usándome, Señor Jesús, amado, y usando mis labios para hablar tu hermosa palabra, y que sea este pueblo escuchando, Señor Jesús, y recibiendo lo que usted vas a dar en este día y en esta noche. Todos se lo pedimos en tu santo bendito nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Y así se pueden sentar, mis amados hermanos. Dios me dio de tema a esta predicación: no dejes de luchar. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tengo una pregunta: ¿cuántos de aquí tenemos luchas? Yo sé que todos tenemos luchas, todos aquí tenemos luchas, hasta los niños tienen luchas, y yo quizás tengo el mismo lucha que ellos. Para levantarnos temprano en la mañana para ir a la escuela, esa es una lucha pues para mí, y no sé, para los niños que no les gustan ir a la escuela, pues a mí sí es una lucha. Y yo sé que todos tenemos luchas, o estamos pasando por unas pruebas o problemas o tentaciones. Y yo sé que todos los que han leído la Biblia sabemos que cada líder, cada rey, cada siervo de Dios o personaje ha pasado por una lucha. Y hoy quiero dar unos ejemplos de unas personas que han pasado por unas luchas. Y el primer ejemplo que quiero dar es David. En 1 de Samuel 17:33 dice: Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En esta historia podemos ver que el Israel estaba en guerra contra los filisteos, y los filisteos tenían a un gigante llamado Goliat. Y Goliat quería que un israelita viniera contra él y peleara, pero todos los israelitas tuvieron miedo. Y vino David y él dijo: Yo pelearé con este gigante. Pero el rey Saúl le dijo: No podrás tú ir contra este gigante porque tú solo eres muchacho y él es un guerrero desde su juventud. Pero lo que me sorprende de David, que él no regresó a la casa de su padre triste ni llorando diciendo que el rey Saúl me menospreció, me dijo que era muchacho, no, sino que podemos ver más adelante en esa historia. David le dijo: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando viniese un león o un oso atrás de él lo mataba. Y Saúl lo menospreció a David, pero eso no dejó a David no le detenió para seguir adelante a luchar contra Goliat. Y podemos ver en el versículo 36 de ese capítulo, dice: Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía que él no estaba solo cuando iba a ir contra Goliat. Él sabía que él tenía a Dios a su lado. Y podemos ver más adelante que cuando David entró al campamento y se enfrentó contra Goliat, Goliat le dijo en el versículo 43: Y dijo el filisteo a David: Soy yo pero para que vengas a mí con palos, y maldijo a Dios por sus dioses. Podemos ver en esta historia que cuando David bajó al campamento a enfrentar a Goliat, Goliat le hizo burla, pero tampoco David no dejó que esa burla de Goliat le quitara ese ánimo para luchar contra él, sino quizás esa burla y esos menosprecios quizás le daban más ganas de matar a Goliat. Y podemos ver en esta historia que David no regresó llorando a su padre triste a su casa diciendo: Mi enemigo se burló de mí, sino que él le respondió a Goliat: Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y así podemos ver que Israel ganó su batalla por David. David siguió luchando en medio de la menosprecio y de la burla. Y podemos ver también con Noé. Noé construía un arca en Génesis 6 porque Dios iba a destruir la tierra, porque la maldad del hombre había llegado a un cierto punto que Dios ya se cansó, pero halló gracias en los ojos de Noé.
Y podemos ver que Noé comenzó construyendo un arca y el pueblo le decía, le llamaba loco, ¿por qué estás construyendo un arca? Pero podemos ver que Noé no dejó que esa burla que él dejara de construir esa arca, porque él y Dios tenían un propósito, que él y su familia se salvaran. Y podemos ver que después que Noé dejó de construir el arca, los que se estaban burlando se estaban ahogando en esa agua, porque Dios cerró la puerta y ellos pegaban el arca diciendo, Noé, dejarnos entrar. Pero no, Dios se había cansado de la maldad del hombre. Pero si nosotros tenemos a Dios con nosotros, sabemos que no hay que temer, hay que seguir adelante y hay que seguir luchando. Y el Señor nos ayudará, así como Dios ayudó a Noé. Y otro ejemplo que quiero dar es Moisés y el Mar Rojo. Podemos ver eso en Éxodo 14, versículo 10 en adelante dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divididlo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiqué en Faraón y en los carros y en su gente de a caballo. Ahí podemos ver la lucha que tuvo Moisés podemos ver que la lucha que él tenía un gran problema enfrente de él. Tenía el Mar Rojo enfrente de él y un pueblo que renegaba porque los egipcios estaban atrás de ellos. Ellos temieron y le renegaban a Moisés diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Si mejor éramos esclavos cuando estuvimos en Egipto. Pero Dios tuvo un plan con Moisés, y Moisés no temió, sino que él dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sabemos que cualquier batalla o cualquier lucha, Jehová peleará por vosotros. Y Dios le dijo a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano. Y así como Dios le dijo, Moisés hizo, y extendió su mano y extendió su vara, y se dividió el mar. Y pasó el pueblo de Israel en seco. Y después endureció el corazón Dios a Faraón y a los egipcios, y entraron ellos. Y ahí se glorificó Dios en los egipcios cuando los cerró en el Mar Rojo. Y ahí fue cuando Dios le dio la victoria a Moisés, porque siguió luchando y siguió adelante. Y Dios nos dará la victoria y a cada uno de nosotros. Solo hay que saber que nosotros estamos en el plan de Dios y hay que seguir adelante. Otro ejemplo que quiero seguir dando es Jesús sana al siervo del centurión. En Lucas capítulo 7, 1 adelante dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedes esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo de mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti,
pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente en que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí podemos ver cómo se manifestó Jesús cuando entró en la ciudad de Capernaum. El siervo del centurión estaba enfermo a punto de morir, pero el centurión había escuchado de Jesús y él no dejó que, aunque la muerte estaba a la puerta, él no dejó que esa muerte fue la única opción, que ya se va a morir, ya no hay sanidad. Él escuchó de Jesús y él mandó a unos ancianos judíos hacia Jesús que le dijera que viniese para sanar a su siervo. Pero cuando Jesús ya estaba cerca de su casa, le dijo, mandó a un amigo para que le dijese, no soy digno de que entres bajo de mi techo. No soy digno que entres bajo de mi techo, porque ni yo fui digno de ir a venir a ti y decirte lo que yo quería, ¿verdad? Pero él tenía fe y dijo, di las palabras y tu siervo sanará. Y Jesús le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y así podemos ver la lucha que tenía el centurión contra la muerte. Aunque la muerte estaba ahí, él tuvo fe y con esa lucha siguió adelante y dijo que cuando regresaron sus siervos a la casa del centurión, su siervo ya era sano. ¿Por qué? Porque siguió luchando y tuvo fe el centurión. Otro ejemplo que podemos ver igual que ese es la mujer del flujo de sangre. Aunque ella tuvo una enfermedad que no había sanidad, había gastado todos sus bienes y dinero en doctores y en hospitales solo para que le dijesen, no hay sanidad, no hay cura para lo que tú tienes. Pero ella escuchó que Jesús iba a su ciudad y le dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sano. Y así como ella dijo, fue y tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, Señor, el pueblo te oprima y preguntas, ¿quién te ha tocado? Yo sentí que poder salió de mí, dijo Jesús. Y vino la mujer del flujo de sangre y le dijo, yo fui quien te toqué. Y con miedo y humillado le dijo al Señor, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Por esa fe que tuvo la mujer del flujo de sangre y esa fe que tuvo el siervo del centurión, sanados fueron y ganaron la lucha del flujo de sangre y de la muerte. Y si nosotros tenemos fe, podemos ganar cualquier lucha que tenemos. Pero si no tenemos fe, a veces no suceden las cosas como nosotros queremos. Podemos ver eso en Mateo 14, 28 al 31, cuando Pedro camina sobre el mar. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta historia podemos ver, Jesús fue al monte a orar y mandó a sus discípulos en el barco. Ellos estaban en medio del mar. Y podemos ver que cuando ellos vieron a Jesús caminando sobre las aguas, tuvieron miedo, se espantaron. Dijeron, hay un fantasma, pero Jesús le dijo, no temáis, soy yo. Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya, camina sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Pero cuando Pedro comenzó caminando sobre las aguas, vio la tempestad y vio los fuertes vientos. Y su fe dudó y comenzó a ahogarse. Y a veces así nos puede pasar a nosotros si no tenemos fe. Nosotros no nos podemos estar ahogando en agua, pero en nuestro mismo problema, nuestra misma lucha, nos podemos estar ahogando en. Y será duro ese día si nosotros estamos luchando y dejamos de luchar y el Señor venga y nos diga, hijo o hija, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dijo el Señor a Pedro. Hay que tener fe como la mujer del flujo de sangre y como el centurión, que por esa fe ellos ganaron la sanidad. Pero si no tenemos fe, nos ahogamos en nuestro mismo problema, en nuestra misma lucha.
¿Cuántos adoran al Señor? Así, quiero dar otro ejemplo con Jesús. Jesús y su ayuno de 40 días y 40 noches. Podemos ver eso en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y los ángeles vinieron y le sirvieron. Y podemos ver en esta historia cómo Jesús fue tentado en el desierto. Un ayuno de 40 días y 40 noches y dice que tuvo hambre. Yo, hablando por mí, si yo estuviera en un ayuno de 40 días y 40 noches con hambre y me ofrecieran un plato de comida, quizás sí lo agarro, pero Jesús fue tentado diciendo: convierta esos panes en piedra. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y podemos ver que quizás si Jesús hubiera convertido las piedras en panes, quizás más hambre le hubiera dado. Pero podemos ver que el diablo le llevó al pináculo para ser tentado otra vez y le dijo: tírate, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos y te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo sabía la Biblia y él usó eso para tentar a Jesús, pero Jesús le daba un respuesta diciendo, positivo. Lo que el diablo quería hacer fue que él perdiera el ayuno, pero no, Jesús siguió adelante, siguió luchando en medio de esa tentación. Y podemos ver de último que el diablo le llevó a Jesús al monte más alto y le enseñó los reinos y las glorias que hay en él. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo no le podía ofrecer nada al Señor porque todo es de Él. Toda la gloria y toda la honra, todos los reinos es para Él. Y eso es lo que nosotros le damos al Señor en hoy día. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Y Jesús, aunque fue tentado en el desierto, Él siguió luchando. Aunque Él pudiera, todas estas cosas que el diablo le hiciera, le dijo, Él pudiera hacerlo, pero no, Él siguió luchando. Quiero seguir con el otro ejemplo, Sansón. Esta historia no la voy a leer porque es muy conocida. Y podemos ver que Sansón se enamoró de Dalila. Y podemos ver que Dalila le decía: dime en qué consiste tus fuerzas. Y Sansón le decía: si haces esto, si haces lo otro, yo seré como cualquier hombre. Y después venían los filisteos y hacían lo que Dalila le había dicho, que Sansón le dijo. Pero cuando venían contra Sansón, Sansón los destruía y ganaba la batalla. Pero podemos ver también que cuando se cansó Dalila de la mentira, le dijo: no me mientes, dime, ¿en qué se consisten tus fuerzas? Sansón le dijo, quizás porque estaba tan enamorada, le dijo: ninguna navaja ha tocado mi pelo, mi cabello. Nunca me han cortado el cabello, y si me lo cortares, seré como cualquier hombre. Y después se durmió en las rodillas de Dalila, y Dalila le cortó el cabello. Y después le levantó a Sansón y le dijo: Sansón, los filisteos vienen contra ti. Pero él dijo: así como las otras veces salí victorioso, esta vez saldré victorioso también. Pero él no sabía que el Señor le había dejado. Y ustedes me pueden preguntar: ¿cómo está luchando Sansón aquí si fue derrotado? Ahorita les digo. Podemos ver que Sansón fue esclavo
de los filisteos. Le cortaron los ojos, le encadenaron y le dieron un mal corte de pelo, quizás. Él fue el juguete de los filisteos. Pero él pudiera aceptar la derrota ahí y esperar la muerte, que los filisteos lo mataran. Pero no, él luchó y clamó a Jehová otra vez y le dijo: Señor, dame las fuerzas para destruir a los filisteos. Podemos ver que Sansón le dijo en Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalézame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón, él hubiera estado esperando para la muerte, pero no, él clamó a Dios y le dijo: dame las fuerzas otra vez para destruir a los filisteos. Y a veces así somos nosotros, pero fallamos, pero no los queremos levantar. Sansón se levantó, aunque él falló una vez, pero se levantó y clamó al Señor. Y así tenemos que ser nosotros. Aunque fallamos, hay que levantarnos otra vez. Nuestro hermano Andy cuando predicó el año pasado, dio unos ejemplos en unas personas que construían aviones y cosas así. Y ellos intentaron para ver cuando agarraron el mejor resultado. Y podemos ver que en la primera vez, cuando no agarraron el resultado que ellos querían, ellos no lo dejaron ahí el proyecto, sino que ellos siguieron luchando para agarrar el mejor resultado. Y así tenemos que ser nosotros, hay que seguir luchando. Por mi experiencia, esa guitarra que toco, a veces, han habido veces que yo le he querido quebrar en la mitad porque me estresa mucho. Pues no me estresa, pero a veces yo me enojo, ¿verdad? Honestamente, yo me enojo. Y fácilmente también. Eso es una lucha que yo tengo también ahorita, que yo me enojo. Pero a veces cuando toco y hay un solo que no puedo sacar, primero escucho la canción y después, si no lo puedo sacar, le mando un mensaje a Andy y le digo: hey, saca esta canción tú. Me digo: no, tú puedes. Y después le digo: pues no queda de otra, no lo quiere hacer él. Y después ahí voy yo practicando. Viene el día de la práctica, no lo puedo sacar. Y después viene el día del culto, no lo puedo sacar. Y ya después me enojo, ya no quiero tocar. Pero a veces yo pienso que es el diablo que pone estos pensamientos en mi mente. Que a veces ha habido puntos que le he querido mandar mensaje al grupo y al pastor llamar diciendo, y a los líderes diciendo: ¿sabes qué? Ya no quiero tomar privilegio, pero no, yo seguiré luchando. Aunque el diablo me quiere derrotar, yo seguiré luchando. Yo sé que cada uno de ustedes también deben de seguir luchando. Y podemos ver el último ejemplo, la historia de Job. Esa historia me fascina bastante, porque podemos ver que Job, en la temporada que él estaba, no, todo le iba bien, pero a un punto Dios le dejó que él llegara a su temporada más baja. Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su siervo, perdió todo lo que tenía. Y su mujer le dijo que maldijere a su Dios. Pero podemos ver que Job, él no hizo eso, sino que rasgó sus vestidos y le dijo a Dios: desnudo saldré del vientre de mi madre, desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Podemos ver que Job, él siguió luchando en medio de su temporada más bajo. Aunque él había perdido todo, siguió luchando. Él no maldijo a su Dios, aunque él podía maldecir a Dios diciéndole: ¿por qué te maldigo por esto? Me quitaste esto y esto. Pero no, Job siguió luchando. Y a veces así va a ser el Señor con nosotros. Nos va a dejar que nosotros llegamos a nuestro punto más bajo, donde sentimos que ya no podemos más. Pero ahí es cuando el Señor nos levantará. Y después podemos ver más adelante en esta historia la recompensa que tuvo Job por luchando. Dios le dio, aunque Dios le dejó que el diablo le quitara todo, podemos ver que Dios le dio el doble porción de lo que él tenía. Le dio 2 veces más, mejor de lo que tenía. Y así tenemos que ser nosotros. Yo sé, una lucha que tenemos todo es estar en los caminos del Señor, porque siempre va a ser una lucha, porque si estamos haciendo las cosas de Dios, el diablo vendrá y nos tentará, nos vendrá y pondrá pruebas en nuestras vidas, o si no, el Señor nos dejará que el diablo nos tente para ver si somos en verdaderamente hijos de Dios. Y el Señor dejará que llegamos a
a nuestra temporada o nuestro punto más bajo, pero es ahí cuando el Señor nos levantará también. El Señor nos levantará y nos va a hacer mejor de lo que nosotros tuvimos. Él nos dará el doble porción, porque la recompensa de lo que estamos haciendo ahora, el Señor nos dará cuando estamos con Él en el reino de los cielos, porque esta lucha no se termina hasta que nos morimos o hasta que Cristo venga. Y primeramente Dios, Cristo vendrá pronto. Y podemos ver con Josué, cuando Moisés murió, Dios le dijo a Josué: yo quiero que usted guíe a este pueblo a cruzar el Jordán, el río Jordán, y por la tierra prometida. Pero Jesús le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él también le dijo: como estuve yo con Moisés, estaré contigo, y así el Señor estará con nosotros. Por eso hay que seguir luchando, no hay que temer, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando, aunque pasamos por nuestra temporada más difícil, hay que seguir luchando. Yo quiero terminar con un testimonio mío, que yo en un momento en mi vida yo pasé por una temporada de temor que me estaba hundiendo, como Pedro se hundía en el mar, pero yo creía en Dios y yo tuve fe y yo le oraba, porque cada día pasaba con temor en la escuela, en la casa, en la iglesia, y me quitaba el gozo. Yo le oraba al Señor y le hablaba y le decía: ¿por qué yo estoy pasando con este temor y todos viven sus vidas como si nada? Pero yo dije: ¿por qué? Pero cuando yo le oraba al Señor, yo sentía un paz. Y después, cada vez que pasaba por ese temor, escuchaba una alabanza que canta mi hermano Toniel. Desde que llegué, la primera vez que lo cantó, esa canción me gustó, pues, me gustó bastantemente. Yo solo lo pasaba escuchando. Y no es por el estilo de la canción, sino de la letra que tenía. Y la canción es Cuerdas de Amor. Porque cuando yo sentí que el Señor ya no estaba conmigo, y qué iba a hacer en este momento de temor, yo escuchaba esa canción y yo le cantaba pero era más en el coro, que decía: y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y de lo que vendrá tú tienes el control, Él nunca pierdes el control. En esa alabanza fue que el Señor me dijo que Él siempre estará conmigo. Y ahí es cuando el Señor me dijo: no dejes de luchar, aunque pases por el temor, aunque pases por el valle de muerte, el Señor estará con nosotros y Él nos ayudará y nos levantará. Así como David fue menospreciado y burlado y siguió luchando, Noé en medio de la burla siguió luchando, Moisés en el Mar Rojo y un pueblo que renegaba siguió luchando, el centurión y la mujer del flujo de sangre con su enfermedad, ellos siguieron luchando. Jesús en la tentación siguió luchando, y Sansón, aunque falló, él siguió luchando. Y Job en su temporada más bajo, él siguió luchando. Y así tenemos que ser nosotros, hay que seguir luchando. Así les voy a pedir que se pongan de pie. Hay que seguir luchando. Aunque las cosas se ven difíciles, hay que seguir luchando. No hay que dejar que el enemigo nos deje caer. Porque así nos quiere ver el enemigo. Nos quiere ver derrotado, caído. Pero nosotros hay que decirle al diablo que no dejaremos de luchar. Hay que seguir adelante. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cierra sus ojos y levanta sus manos. Y cuando usted siente que está pasando por un momento que ya no puede más, o que ya no sientes que el Señor está contigo, sigue luchando, porque el Señor siempre estará con usted. No dejes de luchar, te dice el Señor el día de hoy. No hay que dejar de luchar. Hay que seguir adelante para que el Señor nos fortalece, porque la recompensa que tenemos es más grande.
en el cielo. Y así, eso es lo que el Señor me ha dado en el día de hoy. Y le paso el tiempo con nuestro hermano que está dirigiendo. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Buena palabra que trajo nuestro hermano Jason, ¿verdad? La palabra de Dios.